Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy buena tarde, sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales, hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y Vi, los libros del doctor René Santizo Fión. El tema que vamos a platicar con el doctor ahora es los Reyes Magos, sueños y la razón. Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos. Agradecemos sus comentarios que nos han hecho a lo largo de la semana. Uno que nos decían que todavía en Antigua se practican las posadas y las tradiciones navideñas clásicas de Guatemala. Y que me alegra, la verdad. Ojalá podamos seguir con esas tradiciones, aunque en la ciudad cueste un poquito más, pero en otras áreas sigue, así que esperamos que sigan esas tradiciones. Pues bien, doctor, ¿cómo podemos definir esto de los Reyes Magos, sueños y la razón? Bueno, Edgar, siempre analicémoslo desde el punto de vista de Wittgenstein, el juego de las palabras. Los Reyes Magos es lo que tradicionalmente miramos en los anuncios, en la radio, en la tele, en todos lados. Pero realmente es una tradición, es un mito, una celebración. Son tres, cuatro o 12. Son reyes, o son magos, o son sabios, o son astrólogos. Uno era negro, uno era blanco, el otro era amarillo, o todos eran del mismo color. ¿De dónde venían? Dieron oso, incienso y mirra, pero ¿por qué? Son juegos de palabras e interpretaciones, como dice Nietzsche. Es un juego de interpretaciones y cada quien lo cree como quiere. Pero al final lo importante es la festividad, el convivio y el creer, sea o no sea verdadero. Pero vale la pena tener tradiciones para poder compartir. Entonces, en este juego de palabras, en este juego de interpretaciones, diferentes personas a lo largo del mundo pueden creer o no, siendo católicos o cristianos o ateos. Pero igual parrandean, pues, o sea, la idea es tratar la manera de convivir. Entonces, esas tradiciones es bueno a veces pensarla para explicar a los niños. Los niños preguntan, mire, ¿y dónde vienen Reyes Magos? ¿Y cuándo vienen? ¿Vienen para el 24 de diciembre aquí en Guatemala? ¿O vienen para el 6 de enero allá en México y en España? ¿Cuándo es el día verdadero? ¿Cuándo? Entonces, es bueno saber. Y ahora con esto de ChatGPT y la inteligencia artificial, uno puede revisar más los libros que uno va leyendo a lo largo del tiempo. Que veces me pregunta a mí, ¿cómo leer? ¿Cómo saber tanto? Pues, porque leo, ¿ah? Y aparte he hecho los tres libros que estoy haciendo, y eso también me da mucho bagaje científico, filosófico y espiritual y religioso para poder abordar estos temas tan interesantes. Doctor, ¿y cómo estaría ahí de la perspectiva religiosa? Bueno, tenemos la historia clásica y la única donde hay verdaderamente una historia para el cristianismo, que es la que escribió Mateo, en el Evangelio de Mateo. Se lo voy a leer para que podamos analizar un poquito más despacio. Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes. Vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. No dice exactamente qué significa magos, aunque en el antiguo griego significa magoi, que significa sabios. Sabios de Oriente. ¿Quiénes eran los sabios de Oriente? Los astrólogos, que eran los sacerdotes del imperio persa, que era el zoroastrismo. Por ejemplo, ahí vamos a tocar un poquito más de eso. Entonces llegaron a Jerusalén y preguntaron a los reyes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo sabían ellos? Porque su estrella que hemos visto en el oriente y venimos a adorar. A través de una visión astronómica se dieron cuenta que nacía un rey y vinieron a adorar. Entonces le preguntaron a Herodes, que se turbó y con él toda Jerusalén, dice el escrito. Y convocaron a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo para preguntarles dónde debía de nacer ese nuevo rey. Y todos dijeron que según las escrituras de Isaías y Jeremías, debía de nacer en Belén. Entonces Herodes dijo, ¿sabe qué? Vayan a Belén. Y entonces me dicen dónde está, porque él lo que quería era matarlo, porque él si hubiera sabido que alguien más mataba al rey, lo mata al rey y nos mata a los que llegaron ahí, porque era una gente muy psicópata, asesino, entonces mataba a medio mundo. Entonces, él les dice que vayan a buscarlo y que le avisen dónde está para él ir a matarlo, ¿va? Esa es la idea. Pero cuando estaban los sacerdotes persas viendo a Jesús cuando después de que nació, vamos a poder saber qué fecha nació Jesús para poder ver los astros de esa época, para ver qué fue lo que vieron, ¿va? Entonces vamos a adoptar un poquito eso. Entonces, en un sueño, cuando iban a regresar los magos a Persia,
ellos en el sueño interpretaron que no debían de ir a avisarle a Herodes porque Herodes iba a matar al niño y se fueron por otro rumbo. Entonces, desde el punto de vista cristiano, el texto que nos puede orientar a saber quiénes eran esos magos era el texto de Mateo. No dice ni cuántos, ni qué color, ni qué lugar específico, solo dice que Oriente, y Oriente hay un montón de lugares, ¿verdad? Entonces es bueno analizarlo desde el punto de vista filosófico y científico también. Desde el punto de vista religioso, esos persas que venían del Oriente eran zoroastristas, de Zoroastro. Zoroastro era un mesías, un sacerdote del mazdaísmo, un aura mazda que era Dios, que no se podía concebir, que era el todo y la verdad, y un Angra Mainyu, que era el diablo o la oscuridad. Mazda era la luz y Mayu la oscuridad. Más o menos los mismos principios religiosos de todo el planeta, ¿no? Entonces, algunos dicen que fue la primera religión monoteísta, pero no. Acordémonos que Akenatón destruyó todos los dioses y dejó un solo dios representado por la luz. Y esa luz era el sol. Entonces, Akenatón mató, bueno, no mató, destruyó todos los dioses y toda la gente que eran sacerdotes, que tenían dinero y que ganaban dinero por eso, te estaban en contra de Akenatón. Akenatón con Nefertitis tuvo a Tutankamón. Y entonces cuando se murió Akenatón, después mataron a Tutankamón, porque no querían que se repitiera eso del monoteísmo, que fue el primero realmente en la historia de la humanidad, de Akenatón, con Dios y el Dios, digámosle, absoluto e inconocible, igual que el Zoroastro, ¿va? Entonces cada quien tenía su interpretación, pero eran muy parecidos a los principios porque tenemos una mentalidad genética, ¿va? Entonces también en los textos del Talmud, del Corán, en la Mahabharata y algunos textos chinos de la dinastía Zhou se habla sobre los magos. ¿Qué magos? De Persia. ¿Por qué Persia? Porque fue la cultura de la civilización humana. Acordémonos que salimos de África y llegamos a Oriente. De ahí fue donde después de 10.000 años, no, ¿cuántos? 5.000 años de haber salido de África, comenzamos a construir diferentes estructuras y diferentes interpretaciones con el mismo principio y cableado cerebral que traíamos desde esa época, hace 10.000 años. Estamos programados para creer y creemos en nuestras verdades sociales. Y esas verdades sociales son las religiones, las filosofías y la ciencia. Desde que estamos hace 10.000 años caminando por los desiertos y por África y por todos lados. Entonces, esa sería una perspectiva, digámosle, de diferentes perspectivas sobre los magos persas que leían el cielo porque eran astrónomos. En esa época eran astrólogos, eran alquimistas, eran magos, decía la gente, porque les tenía miedo, porque podían más o menos ver que iba a haber un eclipse, lo predecían. ¿Por qué? Por sus cálculos matemáticos, no es que fueran magos, así que adivinaran, pues, porque sabían interpretar los sueños, sabían de alquimia y que tenían razón al final, ¿verdad? Porque las grandes supernovas producen oro. Entonces, ¿el oro se puede producir de algo primigenio? Sí. Necesitamos elementos. ¿Qué elementos? Hidrógeno y helio. Lo que pasa es que necesitamos una fuerza del estallido y una supernova para hacer oro, pero lo podemos hacer en principio. Y tenemos los elementos, tenemos la energía, lo podemos hacer. Porque no lo podemos hacer todavía porque no tenemos el suficiente conocimiento para hacerlo, pero en el futuro se va a poder. Entonces, son interpretaciones religiosas de los sabios. ¿Sabios de dónde? De Persia, de Medio Oriente, de Babilonia, del Tiris, de Éufrates, donde está Irán, donde está Irak, donde están destruyendo todo ahorita. Ahí fue la cuna de la civilización. Doctor, y filosóficamente, Bueno, recordemos que la filosofía de la historia es una interpretación muy interesante de Walter Benjamin. Walter Benjamin fue un filósofo judío que fue perseguido por Hitler y hablaba sobre la historia, para no estar en polémica ahorita con Hitler. Walter Benjamin decía que la historia la escribían los ganadores y que había que leer la historia a contrapelo. Igual con nosotros, bueno, con mis abuelos siempre teníamos que estar peinando al caballo de mi abuelo. Entonces, cuando uno hace para arriba, se levanta todos los pelos. Entonces, lo que trataba de decir Walter Benjamin era que al analizarlo a peinado contrapelo, estamos escarbando todos los detalles de quién escribió la historia, los ganadores. ¿Y por qué no leemos también a de los perdedores? ¿Qué dijeron los indígenas americanos cuando llegaron los gringos? ¿Qué dijeron los indígenas aquí mesoamericanos cuando llegaron los españoles? ¿Qué dijeron los romanos qué dijeron los españoles cuando invadió Roma a España? ¿O qué dijeron los europeos cuando invadió Asia a España? Entonces,
Ese tipo de interpretación de los perdedores nos hace un análisis, un pensamiento analítico para tratar de buscar la verdad social, la verdad relativa social que nos ha servido para sobrevivir. Entonces, esa lectura a contrapelo de la historia nos hace pensar también quién descubrió América. Cristóbal Colón, los vikingos, los de Oceanía, los chinos, los asiáticos, los rusos que caminaron por el techo de Bering. Si lo analizamos bien, vamos a ver que no es tan como nosotros creemos las cosas. Entonces es bueno tener un pensamiento crítico para analizar las contraverdades y verdades para caer en una verdad que nos sea útil, que al final eso es, ¿no? El posmodernismo dice que la verdad es relativa y el neorrealismo dice que la verdad, aunque sea relativa, nos sirve para sobrevivir y eso es cierto. Por eso hablamos, por eso tenemos el dinero aunque no exista, pero lo usamos para poder comunicarnos, por ejemplo. Tenemos la geografía, tenemos las historias, tenemos los intereses, la economía, la política y la religión, entre otras cosas más. Entonces, ese ejemplo lo podemos ver en el mismo Fukuyama. Fukuyama hizo una historia, un libro, que se llama El fin de la historia y el último hombre, que decía que el liberalismo, el neoliberalismo, era la panacea y lo que nos iba a servir a todos para vivir en paz después que Moscú y Rusia cayeron en 1989. Pero 20 años después escribió un libro que se llama Los desencantos del liberalismo. Quiere decir que ese liberalismo perfecto no era lo que él pensaba. Ese capitalismo perfecto no es lo que creemos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y como humanos tenemos emociones y eso nos puede llevar a uno y otro sentido. Entonces, los desencantos de la filosofía y de la historia también nos hacen pensar sobre lo que es. ¿Qué tenemos de verdadero histórico en la historia de los tres reyes magos? Bueno, sabemos que Helena, que fue la madre de Constantino, fue a Israel, compró tres esqueletos que eran los Reyes Magos y los llevó ¿a dónde? A Constantinopla. De ahí se los robaron, lo llevaron ¿a dónde? A Milán. De ahí se los robaron a Barbarroja y se lo llevó a la Catedral de Colonia en Alemania. Es donde ha permanecido y donde hay tres esqueletos de un joven de 12 años, uno de 30 y un adulto de 50. Las características macroscópicas de los esqueletos, porque los abrieron en el siglo XIX, no eran manifiestas de alguna raza en especial, pues, eran humanos como todos, ¿va? Pero sin embargo, se encontraron restos de telas. Y este resto de telas eran de Siria del siglo I y del siglo II. O sea, que no eran inventos del Estado medieval, que era lo que siempre pasaba, ¿no? En medievo se sacaban los pedazos de huesos y decían que eran los santos para ganar dinero, para que la gente llegara a las iglesias. Pero estos no. Estos sí fueron traídos realmente de Israel hasta la Catedral de Colonia en Alemania, y aunque no se puede determinar si son realmente los sacerdotes o no, sí sabemos que las telas que usaron para enterrarlo, digamos, si eran de Palmira, de Siria, si eran de esa región de por ahí. Luego, en una inscripción del siglo IV, en Ravenna, Italia, se determina que los nombres son Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Por qué? Pues así lo pusieron, o sea, no es que digan el nombre es verdadero. En un mosaico muy interesante donde hay un joven, un maduro y un anciano varones. Entonces quiere decir que sí está correlacionado ese mosaico del siglo IV con lo que encontraron en los huesos de los sacerdotes persas en Colonia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista filosófico nietzscheano, vamos a ver que los tres reyes magos es una ideología para comprar y vender, para la perspectiva económica, que el humano siempre va a tener un interés económico en ganar billete como sea. Entonces, ya sean regalos de Navidad para Año Nuevo, el 24, a las 12 de la noche nos daban todos los regalos cuando estábamos chiquitos. Ahora hay gente que no tiene ni regalos, ¿verdad? Pero hay gente que quiere comer, pero como todos lados, ¿verdad? Y en España también lo hacen, pero lo hacen el 6, igual que en México, el 6 de enero. Desde el punto de vista de Nietzsche, entendemos que son interpretaciones. Interpretaciones cristianas, católicas, apostólicas y romanas, pero que se seminaron por el mundo por muchos factores económicos, sociales, políticos, religiosos y por hacer parranda también, que lo tenemos que decir, ¿no? Entonces, hay gente que realmente sí lo mira como un aspecto religioso, celebrando el nacimiento de Cristo con la venida de los Reyes Magos que vinieron a adorarlo con oro, incienso y mirra, porque el oro es que era real el nacimiento del bebé. Y después el incienso, que era lo espiritual, y la mirra, que era para embalsamar los cadáveres. Entonces era un Dios del reino celestial que era humano e iba a morir como todos los humanos, pues eso lo iban a embalsamar. Entonces era una predicción de los reyes persas que también esperaban un Mesías
que iban a ser de una virgen. Era que una cosa llevó a otra. No, cada quien surgió sus creencias en todo el mundo. Todos creían en un rey, perdón, en un dios, sea como sea que lo interpreten. Todos creían que el sol era una manifestación de Dios, aunque sea Einstein y aunque sea Hawkins, que creen que las leyes del universo nos llevan hacia un entendimiento de la mente de Dios, dicen ellos. Y también tenemos lo que dice Marcus Garvey, ¿verdad? Que los campos del sentido religioso son unos que son tomados como verdad. Los campos del sentido tradicional son una verdad que hay que tomar en cuenta. Los campos del sentido económico son una verdad. Los políticos también, los religiosos y los filosóficos también. Todas esas verdades tienen sus verdades dentro de sus contextos, dentro de sus perspectivas. Y ninguna tiene que valer más que las demás. Lo que dice Marcus Garvey y todos los neorrealistas de la filosofía del siglo XXI actual. Entonces estamos leyendo los artículos y los libros de ese tipo de pensamiento y más o menos es eso, ¿verdad? Que todas las verdades que sean relativas tienen su utilización y nos ayudan a sobrevivir como especie, se lo puedo resumir así. Entonces ya podemos ver las diferentes perspectivas filosóficas sobre los tres reyes magos, que si existieron o no, igual lo celebramos. Doctor, todo esto, porque llegan al pesebre, todo es como humildad, pero como que le dan vuelta a todo y lo convierten todo en billete, todo en negocio, todo en hacer plata. Entonces como que se pierde como que la historia humilde y sencilla Exacto. por hacer negocio. Sí, porque siempre como somos humanos, valga. Entonces habrá gente que realmente sí lo toma tradicionalmente, hace sus posadas, bueno, para ellos en la antigua, están contando esta semana, rezan, oran y hacen todo el ritual. Y es algo tradicional que nos va formando en nuestro inconsciente colectivo de toda la sociedad, decía Jung, Carl Gustav Jung, psicólogo. Y ese tipo de inconsciente colectivo nos tiene un inconsciente personal que hoy la neurociencia nos dicen que así es. Toda la información que nos va llegando desde que estamos en el útero materno nos va formando una estructura cerebral que nos hace actuar en automático en la mayor parte del tiempo, arriba del 90%. Entonces, actuamos en forma como actuamos a lo largo de nuestra vida. Somos lo que han hecho, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, dijo Sartre. Más o menos va. Porque uno también puede cambiar sus pensamientos inconscientes y conscientes, los puede cambiar. Si yo soy alcohólico y dejo de tomar alcohol, que cambiar mis pensamientos inconscientes y mis intuiciones y mis, como dice Freud, esa tendencia a la muerte. Pues no pensamos somos tendentes a la muerte, la pulsión de muerte, dice él. Entonces, así. Tenemos nuestro inconsciente que nos hace sobrevivir, sobrevivir. Del día a día estamos sobreviviendo y para eso está el inconsciente. Pero podemos cambiar, podemos hablar otro idioma, podemos hablar otra ropa, podemos vivir en otra civilización, en otra cultura, y podemos dejar de tomar alcohol, podemos dejar de tomar cigarro, podemos dejar de tomar drogas por propia decisión y libre albedrío que sí hay. Y la física cuántica lo va a demostrar. Entonces quiere decir, como usted dice, Edgar, que a veces la gente se dedica a ganar dinero porque esa es su obsesión, ese es su Dios, esa es su pulsión económica de vida y tratan de entender tu felicidad como dinero, que no es la felicidad. Otro día hablamos de eso. Entonces, la felicidad no es el dinero ni las cosas materiales. La felicidad son los momentos de bienestar. Entre más momentos de bienestar encontremos, mejor. Doctor, pero como que la riqueza o esa gana de tener plata o la misma riqueza como que lo atrapa a uno, atrapa Sí. al que la tiene y atrapa a los que no tenemos, porque todos los que no tenemos queremos tener y los que tienen quieren más. Así Ahorita es. está hablando, a mí hoy está en una noticia donde decían que le querían poner impuestos a los más ricos del mundo. ¿Va? Recordémonos que el 1% de la población mundial tiene el 98% del pisto. Entonces, eso significa que hay mucha diferencia entre los que tienen de verdad y los pobres, pobres, pobres. Entonces, esa ambición de dinero que se va a morir y se va a acabar su dinero algún día, ellos no van a entender eso nunca. Quieren más y quieren más y quieren más, no todos, ¿va? Hay gente que no. Hay gente que es honesta, trabajadores honestos, empresarios honestos, en todos lados, hay de todo, lo hemos dicho aquí mil veces. Pero hay gente que sí se obsesiona por eso y cree que eso es su Dios, o esa es su verdad, o esa es su felicidad. Lo que no se dan cuenta que esa felicidad es momentánea. Porque conforme tienen más, quieren más y quieren más y quieren más. Entonces, nunca van a llegar a estar contentos, nunca. Aunque tengan todo el piso del mundo, si son obsesivos compulsivos, que pueden ser, que lo que pasa también con la gente que es así, es que nunca van a estar satisfechos. Siempre van a estar viendo cómo meten el piso en otro lado, cómo no se lo roban, cómo quieren más, cómo quieren más. Yo quiero estar en el primer lugar de la Forbes, que es una revista de los más millonarios del mundo, entonces quiero estar en primer lugar.
Este bajó, quiero estar en el tercero, no voy al segundo, voy al primero, voy aquí, voy allá. Entonces nunca van a estar tranquilos. Entonces es mejor tener poco pisto, que es lo que dice la filosofía en todos los libros que he leído, que entre menos tenga uno, y con esos menos que tenga uno es feliz, así va a ser más feliz. Porque si está feliz con ir a jugar tierra, con esos patojitos, ¿va? A jugar cinco ahí, o a estar jugando fútbol en una chamusca cuando cae la lluvia, los niños son felices. ¿Y qué están haciendo? Te están revolcando ahí en el lodo. Pues la mamá se va a preocupar porque se pueden mojar y se puede acatarlo. Pero ellos, yo también me acuerdo, yo estaba feliz bajo la lluvia chamusqueando ahí entre el lodo. Y entre más se metía uno al lodo, mejor. Entonces, esa es la felicidad. Comerse un jocote, caminar por ahí, respirar el aire puro y ver un atardecer. Si usted es feliz con las cosas sencillas, es lo que dicen los estoicos, si usted es feliz con las cosas sencillas de la vida, más fácilmente va a alcanzar la felicidad a cada ratito. Yo soy feliz respirando hondo y profundo, es una meditación. Paso todo el día meditando. Eso tampoco es el punto de la felicidad. Porque la felicidad es el equilibrio físico, mental, social y espiritual. Lo espiritual estamos hablando ahorita. Pero lo físico y lo mental también, hacer ejercicio también, tener un objetivo de vida también. Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, dormir bien y comer bien también. Entonces tiene que ser un equilibrio. Eso es lo que dice Aristóteles y Confucio y Santo Tomás de Aquino. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, tener solo dinero, 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 no van a ser felices, te los puedo asegurar. Es más, hay unos estudios de gente que ha ganado la lotería y después de 6 meses están preocupados por otras cosas. Entonces tampoco crean que es la gran felicidad tener mucho dinero, que al Doctor, final no existe. doctor, y la ciencia qué dice de esto, doctor? Bueno, la ciencia, busquemos, por ejemplo, la fecha de nacimiento de Jesús. Bueno, Dionisio fue un sacerdote católico que le pusieron a chance de buscar la fecha que nació Jesús. Entonces lo que hizo fue ver todos los emperadores de aquí para aquí, que hay escritos, va para atrás, y hasta que llegó a Augusto. Y se dio cuenta que había nacido en el año cero, ¿va? Porque todos sabemos. Pero en realidad no fue el año cero, porque Augusto vivió 4 años bajo el nombre de Octavio. Entonces esos 4 años se los comió Dionisio. Quiere decir que son 4 años antes. O sea que que nació más o menos el año 4 antes de Cristo. Cristo nació el año 4 antes de Cristo, pero también le faltó un año más que no puso el cero. El cero es un año. O sea, el año 2000 nos dio el COVID a todos y fue un año, ¿no? No fue el 2001 ni el 2019, fue el año 2000. Entonces, ese cero también se lo comió Dionisio, se vaciló. Entonces, ya son 5 años. Entonces, 5 años antes del nacimiento de Cristo, ¿qué pasó en los escritos de la humanidad? Va. Entonces, Kepler, y cuando Kepler fue en el año, no me acuerdo, bueno, cuando fueron, en el siglo XVII, XVI, por ahí, dijo que lo que había pasado es que había una conjunción, se puso a dar los cálculos, ¿no? De los estrellas. Las estrellas tienen un recorrido anual. Entonces, si retrocedemos en el tiempo, podemos ver dónde están las estrellas de hace 2000 años, pero no 2000 años. Tiene que ser año 2024 más 5. O sea que las estrellas del cielo del año de hace 2029 años fue más o menos la fecha en que nació Jesús. Entonces, ¿qué pasó en esos días o en ese año? Si quieren menos, ¿sí? Entonces hubo 3 conjunciones de Júpiter, Saturno y Mercurio en esa época. También hubo un ocultamiento de Júpiter tras la Luna en el año 6 antes de Cristo en la constelación de Piscis. Y la otra fue en la constelación de Aries, que representan a Judea, a Israel. Y el nacimiento de un rey con la conjunción de Saturno y Venus, y Saturno, Júpiter y Marte. Y también fue registrada una nova en los escritos chinos de la dinastía Zhou. También hay reportes escritos en Corea y en Palestina. Palestina es donde hay la guerra ahorita, donde hay reportes de ciertas estrellas que nacieron y se acabaron. No se acabaron, que se apagaron. Entonces, esos tipos de estrellas pueden ser unas novas o supernova o que se alinean los planetas. Entonces se mira una estrella más fuerte en el cielo. Entonces, esa conjunción y esa ocultación de Júpiter como principio de nacimiento de un rey, las conjunciones y las ocultaciones, las 3 conjunciones y las dos ocultaciones, más la nova, que es la explosión de una estrella. Pero la nova, cuando se explota una estrella, primero son como explosiones pequeñitas, y después está la gran supernova, ¿va? Cuando sí explota de verdad la estrella. Cuando explota la estrella de verdad, se crean lo que le estoy diciendo. Los materiales que formaron a nuestra Tierra y lo que somos nosotros ahorita, el carbono, el hidrógeno, el magnesio, el fierro y todo lo demás, se formó en una supernova. Entonces ese polvo estelar, conjunto y el oro y el hierro
vinieron a la Tierra, que se juntó todo, más las bacterias que venían del espacio, según la teoría de la panspermia, que se creó la vida. Entonces quiere decir que en esa explosión de la supernova, más la otra nova, más la conjunción de Saturno, Júpiter y Venus, más el ocultamiento, fueron los que fueron dictando según algunas teorías, ¿no? Lo que los astrólogos persas vieron en el cielo, porque ellos miraban el cielo y sabían que iban a ser un rey a través de los estudios del cielo. Entonces, la primera conjunción fue que salieran. ¿Para dónde? Para donde estaba la conjunción. ¿Va? Para Júpiter, para Pisces y para Aries, digamos. Después, con el tiempo, porque también el caminito de Persia para Israel son meses o años, ¿verdad? No es así nomás que mañana llego. Entonces hay que caminar un montón. Entonces, cuando llegaron a la parte norte de Israel, posiblemente hubo otra conjunción y después hubo un ocultamiento. Entonces, esos señales fueron como marcando el camino hasta llegar a Belén. Es otra teoría, ¿verdad? Entonces, la supernova en Andrómeda en el año 6 antes de Cristo también está reportada por los satélites chinos que ahora están viendo que esa explosión que les estoy contando ahorita de la supernova con todos los materiales que nos han formado nosotros, que somos polvo de estrellas. Cuando la estrella se apaga, se apagó hace millones de años. Sin embargo, está viva todavía porque la estamos viendo en las noches estelares. Entonces, las almas de las estrellas todavía siguen ahí en el espacio miles de millones después que se acabaron. Entonces, quiere decir que el muerto todavía expele energía miles de millones después de que se murió. Y esa energía es el alma, si lo quieren ver así, fácil, ¿va? Entonces, ese tipo de interpretación nos da un interés hacia lo que dijeron los sabios estos, los persas, cuando interpretaron los sueños. ¿Los sueños qué son? Son cajas de simulación cerebral que nos ponen alternativas de lo que vamos a pasar en los días siguientes y nos surten ideas que durante el proceso del sueño la parte racional del cerebro está dormida. Entonces nuestro cerebro piensa más y busca más soluciones. Y las soluciones se pueden llegar, por ejemplo, a los estudios de Ramanujan y los sueños, que a través de los sueños que él decía, que la reina de su país, la reina, mejor me estoy hablando de la diosa le mandó la información durante los sueños para poder analizar la matemática de los agujeros negros, es matemática. En física, Niels Bohr soñó la fórmula física de los átomos. Y en química, que Cooley descubrió la molécula de benceno en sueños, igual que la novela de Frankenstein de Mary Shelley, igual que la música de Yesterday de los Beatles y un montón de cosas más. Entonces quiere decir que durante los sueños nuestro cerebro está tratando de procesar información para buscar soluciones y alternativas. Entonces, ¿podemos atinar a lo que va a pasar en el futuro? Sí, por casualidad, supuestamente. Pero hay forma de saber lo que va a pasar inmediatamente, se llama intuición. Esa intuición también la tienen las mujeres, sobre todo las brujas de antes, ¿no? Ahora las esposas y toda la gente que tiene esa intuición tiene algo más ahí. Entonces, en síntesis, la felicidad se forma a través del equilibrio físico, mental, social y espiritual prácticamente. Entonces tratemos de mantener esas tradiciones porque nos dan una razón de por qué reunirnos en familia, que es lo más importante de esta época navideña, para poder convivir en paz, ojalá que no haya guerra y poder vivir en amor. Bien, doctor, se nos terminó el tiempo en Conexión Académica y como siempre lo agradezco que le haya compartido con los oyentes del 92.1 de Radio Universidad. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. El tema que tratamos hoy fue los Reyes Magos, sueños y la razón. Amigas y amigos, esto fue Conexión Académica.